muy larga, con otras características, pero nosotros hemos tenido encuentros con ellos de este tema también. Hemos tenido conversaciones sobre esto porque pensamos que, conversando con ellos, y es como parte de lo que nosotros intentamos aportar, pero hay movimientos autónomos que se desarrollan en diferentes partes del mundo, pero no todos están elaborando este lenguaje que seduce no solo porque sea sexy, sino porque es altamente creativo y tiene una propuesta nueva. ¿Y cuál es el problema? Por ejemplo, con los mapuches, o una sección de los mapuches, que su lucha la están estableciendo de una manera simétrica al poder estatal, con las mismas herramientas de abogacía, de ley, apelando como a los mismos recursos del Estado, y por lo tanto siempre van a estar perdiendo, porque no pueden estar estableciendo una lucha con los mismos recursos del Estado. Entonces, concebimos nosotros esta estructura poética no solo como en este aspecto estratégico hacia afuera que genera solidaridad, sino que también como un elemento interno que algunos movimientos podrían incorporar para generar estrategias diferentes, para su construcción política autónoma en su praxis autónoma. Porque si hay una disyuntiva entre la expectativa de la autonomía mapuche, por ejemplo, y el desarrollo, no digo de todas las facciones porque está muy, muy separado, pero una gran parte de eso sí continúa con el pensamiento de que al Estado hay que combatirlo en la Cámara de Diputados, o con las leyes de la UNESCO, la ONU, lo que sea. Entonces es ahí donde nosotros apelamos un poco como a meter esta semilla de, recurrir a la raíz y generar este espacio. Unos dicen que los usos y costumbres ya existen, que el modo habitual de vivir o de autogobernarse en mapuche ya lo sabe, pero yo creo que no lo ha construido como una política contemporánea, que esa es la necesidad, ese es el tema. Y también es interesante ese aspecto de apropiación y resignificación de símbolos. Por ejemplo, eso tema de que estaba hablando Natalia, de María de la Candelaria, nos parece tan increíble porque el movimiento indígena en 1700 se apropia de una figura que es una figura de poder, ¿no? Que es la Virgen. La Virgen es una figura de dominación, es una figura que introducen los colonialistas en México para dominar, pero el movimiento indígena se apropia de esa figura y la resignifica, y entonces a través de una invención estética, pero que es también una invención teatral, una invención, la Virgen empieza a hablar e empieza a decir frases revolucionarias de repente, y esas frases revolucionarias tienen una repercusión en la población tan fuerte. Y pienso que en México contemporáneo y el levantamiento zapatista fue muy fuerte en eso. Si pensamos en la figura de Emiliano Zapata, que es una figura, podemos decir, revolucionaria, pero es también una figura de establishment, para decirlo en inglés, porque es una figura del Estado mexicano, ¿no? Representa la construcción histórica de lo que es ahora la República Mexicana. Entonces, hasta el levantamiento zapatista, podemos decir que Zapata pertenecía más al campo del Estado que al campo de la autonomía o de la lucha social, ¿no? Y entonces lo que hacen los zapatistas es, muy simplemente ahora, es recuperar esa figura y analizar lo que Zapata ha dicho históricamente y a repolitizarlo, ¿no? Y entonces ese proceso de apropiación y de resignificación, eso parece bastante interesante. Quisiera preguntar si, por ejemplo, veo que en el llamado arte urbano también el poder ha retomado esto y lo ha metido a la publicidad, y entonces, no sé, utiliza las herramientas que nosotros creamos para resistir y luego se las reapropia y las utiliza para otra vez someternos. Y no sé, quisiera preguntar si ustedes han visto algunas amenazas porque parece que el arte en el zapatismo es un poco un elemento importante y un poco también
autónomo, como que puede en cierto momento ser utilizado también como por otras instancias. Y no sé si ustedes han visto alguna amenaza o algunas problemáticas que enfrenta el arte zapatista, de los zapatistas. Bueno, no sé. Bueno, dos cosas. Una, sí pensamos que siempre el capitalismo tiene una capacidad enorme para reabsorber elementos y incorporarlos a su favor. Eso es como la estrategia publicitaria, la estrategia de normalización que hace el capital. Creo que todavía el lenguaje y muchos aspectos de la estética y la poética del zapatismo están libres de eso. Pero, por ejemplo, hay factores más cosméticos, por decir, que sí responden a decisiones también místicas y profundas, como el paliacate y el pasamontañas negro de los zapatistas, que corresponden a la noche, al taparse la cara para desaparecer y vivir, etcétera, que hay como todo un relato también detrás de esas decisiones. Por decir ese elemento, el pasamontañas negro con el paliacate rojo, fue reapropiado la semana pasada por los paramilitares que atacaron a los maestros acá. Entonces es como un punto como bien puntual y conflictivo, del cual el STLN tuvo que salir a aclarar con mucha rabia que ellos no habían sido los que habían atacado y como decirlo así, porque claro, esos son elementos más de la cosmética que son más fáciles de apropiar. Elementos más superficiales, te digo, el capitalismo siempre va a estar como tratando de apropiarse de lo más posible de todo, pero creo que la estructura lingüística, poética, profunda y todo eso se mantiene al margen mientras se mantenga todavía a salvaguarda la autonomía. Eso. Sí, que como vemos las imágenes, hablando de imágenes, o más fácil de apropiar para el capitalismo, digamos así, son las imágenes espectaculares. Cuando hablamos de la despedida del subcomandante Marcos, es el movimiento que renuncia a una imagen espectacular porque esa imagen ya casi que no pertenece al movimiento, ya representa, ¿no?, una figura que no es la realidad del movimiento y que fue apropiada por el capitalismo o por el poder de arriba. Y entonces, ¿cómo en la economía, también en la estética, en el arte, vemos que el problema es lo de la autonomía, ¿no? ¿Cómo generamos, pero nosotros no tenemos la respuesta, pero yo creo que un problema para los movimientos sociales y para los zapatistas también es cómo producir una estética y cómo producir un arte autónomo, un arte que no se pueda, que no sea espectacular y entonces no pueda ser apropiado por las dinámicas estructurales del capitalismo que tiene así tanta influencia en el mundo del espectáculo, del arte. Así, eso es un problema fundamental y creemos que un evento como este, como el Comparte, sea un proceso de aprendizaje, ¿no?, para plantear las bases para una producción artística de ese tipo, que todavía tiene que presentarse o que aparecer, o tiene solo unos embriones que tienen que desarrollarse. Sí, si nos podrían hablar un poco sobre la relación entre estética zapatista y la reivindicación de los derechos de las mujeres, y también un poco sobre si existe como producción interna, pero de mujeres, estética, producción estética pero interna. Hecha por mujeres. Sí. Sí, no sé si hay tanta diferencia. Creo un arte parece de las comunidades parte interna hecha por mujeres son los bordados. Y yo sé que, por ejemplo, la familia de Galeano, una vez que lo mataron, se puso a hacer muchos bordados. Muchos bordados. Entonces, que ganas de entrar a hablar ahí y ver cómo es el proceso un poco como de catarsis, también es un medio de subsistencia para muchas, etc. Esos bordados, por ejemplo, también tienen una perspectiva y se pueden enlazar con trabajos que han desarrollado mujeres en el bordado también, por ejemplo, en la resistencia en la dictadura en Chile. Hay como, que es otro trabajo que hay que hacer, pero hay una línea de bordado de mujer en resistencia a lo largo de toda Latinoamérica. Y responde siempre a una estética media naif, por decir algo.
pero es un trabajo que habría que desarrollar por sí mismo. Ramona sí fue una imagen importante para la convocatoria de la presencia de la mujer en la ley revolucionaria de la mujer al interior del zapatismo, que fue una revolución dentro de la revolución. Y instala la figura de la mujer a perspectiva o a mirada del mestizo mexicano o occidental de una manera totalmente diferente. Pero yo no sé si, porque ahora recién vamos a empezar a ver un poco más de cómo es el trabajo. Creo que hay mujeres que están cantando rock en las comunidades autónomas, pero yo creo que a partir del viernes vamos a empezar a tener un poco más de nociones y este mes vamos a sacar más material seguro con respecto a esas cosas. Pero yo no quiero categorizar a que las mujeres solo están bordando, ponte tú. Sí sé que hacen un trabajo de larga tradición, que se sigue desarrollando y que se puede hacer con estos otros bordados de resistencia, pero no quiero creer que solamente las mujeres bordan o las mujeres solamente están bordando. Entonces, un tema que habría que trabajar por sí mismo, sí. Pero otra línea de investigación, por ejemplo, en uno de los últimos comunicados, pero ya había aparecido antes, es como la idea de romper, nada de nuevo, pero esa distinción entre arte y artesanía, ¿no? Entonces la distinción entre arte y artesanía es una distinción de clase. Tipo, quien produce la artesanía son trabajadores del pueblo que solo hacen objetos que solo reflejan una cultura, pero no tienen subjetividad, no tienen creatividad ahí, mientras que el arte es cómo se concibe el arte contemporáneo, es la expresión más grande del individualismo y del intimismo. Entonces el sujeto, la persona, con toda su singularidad produce una obra única. Y entonces, ¿cómo son las mujeres que normalmente trabajan las artesanías, pero no solo, ¿no? Entonces podemos ver que esa distinción entre arte y artesanía es una manera para oprimir a la mujer y para oprimir a los trabajadores del pueblo que al mismo tiempo son artistas. Es una manera para no reconocer que no hay división entre trabajo material y trabajo intelectual, para decirlo de otra manera, sí. Interrumpo un segundito, pregunto si en la sala se encuentra alguien del colectivo Maleantes. Porque, ¿sí? Bueno, porque tenemos en la programación para la continuidad para darle ya un cierre. Muchas gracias por... última preguntita. ¿Puede ser una preguntita más? Sí. Ya, la última y cerramos, porque parece que ya... Hay dos palabras que mencionaron ahorita, que me parece muy interesante, lo de arte y artesanía. En función a lo que hablan de la estética, si hablamos de artesanía, ¿no hablaríamos como una antiestética del zapatismo? Porque es decir, la estética como tal requiere un manifiesto, ¿no? Cierta linealidad y como un desglose de lo que realmente es el arte para ellos, ¿no? Un concepto de lo que ellos manejan de estética. Entonces, la pregunta sería, ¿hay una estética en el zapatismo o hay una antiestética en su arte? Es decir, ¿quiere romper el paradigma que se tiene de la estética? Probablemente sí. Probablemente sí quiere romper con ese esquema porque, a ver, el esquema académico tradicional también responde a sistematizaciones que el zapatismo está rompiendo en cada uno de los puntos, no solo del arte y la estética, sino de muchos aspectos. Nosotros, por ejemplo, no sé, la obra de Camilo que mostramos es una obra que está como en la fricción de estas dos áreas y que puede responder mucho a una especie de artesanía porque está movilizando bajo un sistema de signos estable un mensaje estable, como es lo que hace la artesanía. Porque los cuadros están repitiendo la misma iconografía que están preestableciendo como un programa visual casi, que seguramente nace espontáneamente, pero luego se empieza a repetir porque esa es también una manera de trabajar en lo colectivo. Entonces, en lo colectivo absoluto, ni siquiera sabemos el nombre verdadero de Camilo ni de su familia, o sea, no hay rostro que podamos acceder, no hay datos biográficos, estamos infiriendo información respecto a ellos a partir de su obra. Entonces,
está totalmente en esta fricción entre la artesanía anónima, que responde a cultura de larga data, y el arte contemporáneo, donde la personalidad del artista muchas veces la firma vale más que la producción real de la obra. Entonces, para variar, yo creo que están siendo muy originales en su respuesta con eso, y creo que también es un camino que está avanzando, porque yo creo que ni siquiera los zapatistas son muy conscientes de la importancia que ha tenido para ellos la poética. Obviamente han estado en la praxis de la lucha, la resistencia, la defensa, la creación de la clínica, la escuela, y esto ha pasado un poco, y resulta que ahora este año salió un comunicado hablando de la importancia del arte y convocan este festival. Pero nosotros pensamos también un poco con los comunicados de Moisés anunciando que se bajaban, que no están totalmente conscientes de lo que ha sido la poética dentro de ellos mismos también. Entonces hay un largo camino todavía para eso, y creo que por esa misma razón es fundamental asistir a los Caracoles en estos días que vienen, porque es una oportunidad enorme para ver cómo está ahí y tener esa comunicación. Eso. Ya nos vamos, pero este es nuestro blog, contacto, y nosotros vivimos acá, así que nos podemos juntar en cualquier momento. Entonces. Natalia Arcos y Alessandro Zagato, muchísimas gracias por la presentación. Gracias por venir. Y como pequeño agregado,